Arkady Timofeyevich creyó que su hijo lo llevaba para recibir tratamiento médico, pero cuando llegaron a su destino, el anciano se encontró frente a una residencia para ancianos y no pudo contener las lágrimas. Aquel hombre que había construido su vida con sus propias manos de repente se dio cuenta de que su futuro ahora estaba en manos de otros. Mientras tanto, su casa, guardiana de tantos recuerdos familiares, se preparaba para recibir a desconocidos. La residencia se alzaba en las afueras del pueblo, sólida e imponente, como si sus raíces estuvieran fundidas en la tierra. Las paredes de madera, oscurecidas por el tiempo, aún conservan el calor tan eficientemente como hace 50 años, cuando el joven ingeniero civil, al que se le concedió el terreno por su ejemplar trabajo en la construcción de la central eléctrica local, estaba hincando los primeros pilotes para los cimientos. El tejado verdoso, deshilachado en los bordes, brillaba como una esmeralda bajo el sol de la mañana. Los adornos tallados en las ventanas, realizados por Arkady siguiendo diseños de Elizabeta, daban un toque de delicadeza a la austera construcción. En el patio destacaban dos álamos, uno ancho y frondoso, plantado el año del nacimiento de Gennady, y otro alto y esbelto, como si extendiera sus ramas para ver más allá del horizonte, marcado por el nacimiento de Timofey. Entre ellos, un huerto de manzanos que el anciano rejuvenecía cada primavera, aunque la cosecha ya era más que suficiente para un hombre que vivía solo. Habían pasado 7 años desde que Elizabeta se fue. Un derrame cerebral la alcanzó de repente sin previo aviso. La noche anterior hojeó álbumes de fotos, murmurando recuerdos con una sonrisa en los labios, hasta que se quejó de cansancio y se acostó temprano. A la mañana siguiente nunca despertó. La casa, al igual que su dueño, quedó huérfana. Durante los primeros meses, Arkady deambuló por las habitaciones como una sombra, sin rumbo fijo. Hasta que apareció en su porche un gato blanco con manchas grises. El animal, con su postura altiva y su costumbre de pasar horas lamiéndose junto a la ventana, se ganó el nombre de Marqués. Desde entonces, los días del anciano siguieron una rutina silenciosa pero reconfortante. Se despertó con las primeras luces del día, herencia de los tiempos en los que las obras comenzaban al amanecer. Preparó un té fuerte y desdobló el periódico, al que siguió suscrito a pesar de que los jóvenes habían abandonado el papel en favor de Internet. Leyó las noticias con el ceño fruncido, mientras Marquís se frotaba contra sus piernas pidiendo comida. «Ah, ¿estás ahí otra vez, listo?», refunfuñó el anciano, sin ocultar su cariño, mientras llenaba el cuenco de comida. «¿Crees que no tengo nada más que hacer que servirte?». Después del desayuno vinieron las tareas del jardín: plantar en primavera, deshiervar y regar en verano, cosechar en otoño. La tierra correspondió al cuidado, ofreciendo frutos que Arkady compartió con sus vecinos, especialmente con Zenaida Petrovna, la viuda de su compañero de guerra, con quien una vez había tendido líneas de transmisión a través de pantanos y bosques. Por la tarde se refugió en el taller, un antiguo almacén adaptado para carpintería. Allí el aire estaba cargado de olor a madera fresca, aceite de máquina y limaduras de metal. En el banco siempre había algún objeto pendiente de reparación: una hornilla de queroseno, un taburete de 3 patas, un reloj de pared detenido en el tiempo. Las herramientas, desde el avión heredado de su padre hasta el taladro eléctrico que le regaló su hijo menor, estaban organizadas con precisión militar. Arkady pudo encontrarlos con los ojos cerrados. «Timofeyevich, ¿estás en casa?». La voz temblorosa de Zenaida Petrovna resonó por la calle. Dejó a un lado el banco que estaba restaurando para el club local y salió al encuentro de su vecina, que sostenía algo envuelto en un paño contra su pecho. «Entra, Petrovna, no te quedes ahí delante de la puerta», invitó, manteniendo la puerta abierta. La mujer entró murmurando en voz baja y colocó con cuidado el paquete sobre la mesa. Cuando desdobló la tela, reveló una vieja plancha soviética con mango de madera. «Me estás abandonando, mi viejo compañero», suspiró, acariciando el objeto como si fuera un niño enfermo. «Por la mañana intenté planchar la ropa de todo el pueblo, pero ya no calienta». La llevaron a reparar, pero dijeron que no aceptarían nada tan viejo, que solo sirve para tirar. «Pero no puedo, Timofeyevich, no puedo. Mi madre me regaló esta plancha el día de mi boda». Arkady cogió el aparato, lo examinó atentamente y desatornilló la tapa lateral. «Ah, Petrovna, ¿dónde suceden todavía cosas así?», murmuró ajustando hábilmente los contactos. «La resistencia está intacta, solo el cable que se soltó». «Arreglémoslo, no es ninguna sorpresa». «Ya pensé que tendría que comprar uno nuevo», dijo Zenaida.
Mi nieta dice, abuela, ¿por qué conservar esta reliquia? Cómprate una moderna con vaporizador. Pero yo no quiero una moderna. Esta me ha servido durante medio siglo y me servirá aún más. Arcady sonrió bajo su bigote. Siempre era así, la gente traía objetos que habían sido utilizados durante décadas y les pedían que les devolvieran la vida. Los técnicos de hoy simplemente se encogen de hombros, esto no se puede arreglar, compre otro. Todo era descartable, incluso los recuerdos. Como si la historia de una persona pudiera tirarse a la basura junto con un electrodoméstico viejo. Tienes razón, asintió Zenaida, como si leyera sus pensamientos. Hoy en día hacen todo lo posible para que dure poco tiempo. Está roto, lo tiras. Y con él se va el recuerdo. Pero en ese hierro está mi vida. Recuerdo cómo planchaba las camisas de mi Nikolai, que Dios lo tenga en paz, antes de irse a trabajar. Arcady se limitó a asentir. Él entendió. Cada objeto de esa casa llevaba una historia, una esencia. La estantería que él mismo había construido en sus primeros años de matrimonio. La mesa redonda donde celebraron cumpleaños y ayudaron a sus hijos con sus lecciones. El reloj de cuco que amaba Elizabeth, al que llamaba el corazón de la casa. Una vez terminada la reparación, enchufó la plancha al enchufe. Se encendió la luz y al cabo de unos minutos el metal empezó a calentarse. Ya está, Petrovna, tu viejo soldado ha vuelto, bromeó Arcady. Aún queda mucho trabajo por hacer. Zenaida levantó las manos, emocionada, y prometió traer pirogi fresco esa noche en agradecimiento. Más tarde, sentado en el porche con una taza de té, Arcady reflexionó sobre sus hijos. Timofey llamaba raramente una vez al mes, pero las conversaciones eran sinceras. Le preguntó por la salud de su padre, le habló de su trabajo en Praga y entre líneas se mostró su soledad. Después del divorcio, el hijo se encerró y se sumergió en el trabajo. Igual que tu madre, pensó el anciano. Se guardó todo para sí mismo. Gennady aparecía con mayor frecuencia, casi todos los domingos, en su lujoso coche. A veces traía víveres o medicinas, pero la conversación siempre volvía al mismo punto. Papá, ¿por qué molestarse solo con esta casa enorme? Hay 5 habitaciones. ¿Para qué? Véndela mientras el precio sea bueno. Te compramos un pequeño apartamento en la ciudad, con todas las comodidades. Estará cerca de nosotros, con hospitales cerca. No lo veo, respondió categóricamente Arcady. Construí esta casa con mis propias manos. Recuerdo cada tronco que puse. Aquí vivió Elizabeth. Aquí crecieron ustedes dos. El sentimentalismo no te llena el estómago, respondió Gennady. En la ciudad tendrías de todo, un televisor de pantalla grande, agua corriente dentro de la casa, no tendrías que ir a buscarla al patio trasero. Arcady se limitó a negar con la cabeza. El hijo no entendía que una casa no eran solo paredes, era memoria, era vida. Y eso ningún apartamento moderno podría sustituirlo. De pronto Arcady recordó cómo habían construido el porche. Timofey tenía solo 12 años, Gennady tenía 17. Fue entonces cuando el padre decidió que era hora de iniciar a sus hijos en el trabajo de la construcción. Gennady refunfuñó diciendo que el verano había sido en vano y que quería ir al río con sus amigos, mientras Timofey sonreía de orgullo. Después de todo, se les había confiado una tarea de verdadero hombre. Gennady trabajó rápido pero sin alma, como si solo quisiera terminar rápido. El más pequeño acariciaba cada tabla, clavando cada clavo como si estuviera pintando un cuadro. El balcón seguía en pie, luminoso y espacioso. Arcady Timofeevich lo repintaba cada primavera para que no envejeciera. Se sentaba en los escalones y escuchaba el crujido de las tablas del suelo, como si susurraran historias de otros tiempos. Arcady Timofeevich, ¿se mide la presión arterial con regularidad?, preguntó Olga Nikitichna, la enfermera del pueblo, que había pasado a ver al anciano después de que su vecina informara que estaba pálido. Miedo, miedo, murmuró Arcady. ¿Cuándo te acuerdas? A nuestra edad, advirtió Olga Nikitichna, aunque tenía 20 años menos, debemos cuidar nuestra salud. Precisamente ayer, Semyon Zlosev quitó las malas hierbas de los huertos, fue a la sauna y a la mañana siguiente no se despertó. Todos acabaremos así, filosofó Arcady Timofeevich. No me voy a sentar detrás de 4 paredes esperando que llegue la muerte.
La enfermera simplemente negó con la cabeza, anotó algo en el historial y le dejó pastillas nuevas, ordenándole que las tomara por la mañana y por la noche. Aquella tarde, después de reparar el tejado del granero, algunas tejas se habían agrietado por las heladas invernales. Arkady Timofeevich sintió un extraño mareo. La habitación empezó a girar ante sus ojos y luego pareció deslizarse hacia un lado. Se agarró al respaldo de una silla, esperó a que el mundo volviera a su lugar y se hundió pesadamente en la cama. Trabajé demasiado, pensó. ¿O fue la presión, como había advertido Olga Nikitichna? Marquise, al darse cuenta de que algo no estaba bien, saltó a la cama y se acurrucó junto a su dueño, mirándolo con preocupación. No te preocupes, hermano, murmuró Arkady Timofeevich, rascando al gato detrás de la oreja. Todavía vamos a vivir un poco más. ¿Pero qué pasará contigo cuando yo no esté aquí? ¿Y la casa? Gennady se venderá, seguro. Timofey está lejos y nunca ha sido una persona hogareña, no se preocupa. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza como hojas de otoño al viento. ¿Cuánto tiempo le quedaba? 1 año, 2, 5. ¿Podrá llegar a los 80 como su padre? ¿O se marcharía temprano, como su abuelo, que a los 73 años se quedó dormido bajo un manzano y nunca despertó? Con estas reflexiones se quedó dormido sin desvestirse. Soñó con Isabel. Joven, vestida con ese vestido azul que llevaba cuando la vio por primera vez en los bailes del club. Ella estaba en la puerta del dormitorio, sonriendo enigmáticamente y señalando el estante donde se guardaba el viejo álbum de fotos, encuadernado en cuero desgastado. No lo olvides, Arkasha, dijo. No lo olvides. Arkady Timofeevich se despertó con los primeros rayos de sol. El sueño había quedado grabado en su memoria con sorprendente claridad. Todavía vi a Elizabeta, indicando el álbum. ¿Qué querías decirme, Lizochka? Murmuró mirando el lado vacío de la cama, donde hace 7 años, aún dormía su esposa. Intentó levantarse, pero el mundo giraba a su alrededor como un tío vivo loco. El techo cambiaba de lugar con el suelo, las paredes se inclinaban como la cubierta de un barco en plena tormenta. Sus dedos se aferraron al borde de la cama como si se tratara de un último punto de estabilidad en ese universo fuera de control. Agárrate fuerte, Arkady, no te debilites, se ordenó apretando los dientes. El segundo intento de levantarse fue aún peor. Al mareo se le unieron las náuseas. La sangre le palpitaba en las sienes y su brazo derecho de repente se volvió desobediente, como si no fuera el suyo. Gotas de sudor brotaron de su frente y una ola de miedo frío le recorrió la espalda. Así fue exactamente como empezó todo con Elizabeta. También se había quejado de mareos, pero no le había dado importancia. Simplemente estoy cansada, había dicho cuando él sugirió llamar a la enfermera. Por las noches se acostaba y nunca se levantaba. La memoria me trajo con crueldad la imagen, Elizabeta, siempre tan activa, de repente indefensa, con el rostro contorsionado, tratando de decir algo, pero de su garganta solo salía un balbuceo incomprensible. Sus ojos, esos ojos marrones en los que había leído como un libro abierto durante 50 años, estaban llenos de miedo e incomprensión. Después incluso eso se borró. Solo quedaba su mirada vacía fija en el techo y su mano colgando, sin vida, fuera de la cama. No, no puede ser así, decidió Arkady Timofeevich. Reuniendo todas sus fuerzas, rodó sobre su costado y lentamente se deslizó desde la cama hasta el suelo. A 4 patas como un niño, se arrastró hasta la mesilla de noche, donde estaba su teléfono, un viejo Nokia que le había regalado Timofey, diciendo que era más sencillo y fiable que esos smartphones tuyos. Marquise, alarmado por el extraño comportamiento de su dueño, se giró maullando ansiosamente. No te emociones, pulgoso, jadeó Arkady Timofeevich, buscando a tientas el aparato. Resolvamos esto. Solo en el tercer intento logró marcar el número de Olga Nikitichna. Los dedos no obedecieron, como si fueran de otra persona. La enfermera respondió de inmediato, como si hubiera estado esperando la llamada. Ambulancia fue todo lo que Arkady Timofeevich pudo decir. Creo que este es el final. Antes de regresar a la cama arrastrándose con esfuerzo, fue a la cocina, llenó el cuenco de Marquise con un paquete entero de comida y otro con agua hasta el borde. Lo siento, cóctel, susurró acariciando el suave pelaje con dificultad. Mantén los extremos allí el mayor tiempo que puedas.
La ambulancia llegó al cabo de 40 minutos, en aquella zona se consideraba la velocidad de la luz. Olga Nikitichna, sin esperar al equipo, llegó corriendo, pues vivía a solo 3 casas de distancia. Arkady Timofeevich, ¿en qué estado te encuentras? Lo regañó midiendo la presión. Te lo había advertido. El dispositivo marcaba 210/110 y la enfermera jadeó e inmediatamente aplicó una inyección para bajar la presión. También le administró una vía intravenosa, sin esperar a que llegaran los rescatistas. Cuando entraron 2 profesionales médicos, una joven enfermera con bigote y un corpulento conductor con una camilla, Olga Nikitichna ya estaba sentada junto a Arkady Timofeevich, tomándole la mano y contándole el pulso. Crisis hipertensiva, informó a sus colegas. Posible ataque isquémico transitorio o inicio de un ictus. El brazo derecho está débil y el habla algo alterada. La enfermera, después de examinar al paciente, asintió. Necesita hospitalización urgente en una unidad especializada. Aquí en el distrito no tenemos las condiciones. Tendremos que llevarlo a la capital. ¿A la capital? Preocupado Arkady Timofeevich. ¿Y quién se hará cargo de la casa? El gato no se escapará. No te preocupes por eso ahora, dijo Olga Nikitichna. Le doy de comer. Ahora es a ti a quien tenemos que cuidar. ¿Quieres que llame a tu hijo? Espera, preguntó Arkady Timofeevich. Me llamaré a mí mismo. Ayúdame a sostener el teléfono. Marcó el número de Gennady. El hijo mayor solo respondió a la 5ª llamada. Papá, ¿eres tú? Estoy en una reunión. La lengua no obedecía bien y las palabras salían blandas como avena. No estoy bien. Me llevan al hospital. Ven a cuidar la casa, la de Markiz. ¿En qué hospital? La voz de Gennady se puso tensa. Voy a salir ahora mismo. Agárrate fuerte. Arkady Timofeevich le entregó el teléfono a Olga Nikitichna, quien le dijo a su hijo la dirección de la clínica regional. Luego, bajando la voz, añadió. Esté preparado para la posibilidad de rehabilitación. Si lo necesito puedo cuidar al gato durante unos días, pero no por mucho tiempo. Tengo. Los últimos sonidos que escuchó Arkady Timofeevich antes de ser llevado en camilla fueron los maullidos desesperados de Markiz, que se arrastraban por la ventana como un lamento. El gato pareció comprender con su sensibilidad felina, que lo estaban abandonando. Las paredes blancas del hospital regional exudaban un frío estéril, casi metálico. Los monitores parpadeaban a ritmos hipnóticos, mostrando coloridos gráficos que mapeaban cada latido del corazón, cada fluctuación en la presión arterial de Arkady. A su alrededor, las jóvenes enfermeras intercambiaban risas y chismes en voz baja, como si la gravedad de la situación no les afectara. No te preocupes, en la UCI te tendremos de pie en un abrir y cerrar de ojos, aseguró el médico responsable, un hombre de mediana edad, con profundas ojeras y sonrisa cansada. Le haremos una resonancia magnética y le pondremos una vía intravenosa. Todo bajo control. Pero fue precisamente este control lo que pareció falso. Todo parecía mecánico, la forma torpe en que la enfermera le extraía sangre de la vena, el movimiento automático de la asistente mientras ajustaba su almohada, la voz monótona del médico mientras leía el diagnóstico. Me tratan como a una máquina estropeada, pensó Arkady con amargura. Gennady llegó a última hora de la tarde, cuando su padre ya había sido trasladado a una sala común. Entró con pasos firmes, trayendo consigo el olor de un perfume caro y el aura de alguien acostumbrado a mandar. ¿Cómo estás, papá? Preguntó mientras sus ojos ya evaluaban el entorno, el intravenoso colgado, el equipamiento, la disposición de los muebles. Luego localizó al médico en el pasillo y, con la postura erguida de un director ocupado, inició un interrogatorio preciso sobre tratamientos, medicamentos y plazos. Arkady observaba todo desde aquella estrecha cama, sintiendo un orgullo involuntario, director hasta en los huesos. Todo en su lugar correcto. Cuando por fin el mareo remitió, alcanzó a decir con voz más firme: ¿Y Markiz? ¿Quién se ocupa de la casa? Gennady desestimó la pregunta con un gesto vago. Detalles, papá. No te preocupes, lo tengo todo resuelto. El gato está bien, la casa también. Concéntrate en recuperarte. Pero la respuesta no convenció a Arkady. Algo en su pecho se contrajo como si sintiera una traición.
Esa misma noche un joven recluso entró en la habitación. Alto, de ojos gris claro y modales amables, se acercó a la cama para medirse la presión arterial. Mi nombre es Maxim Leonidovich, se presentó mientras ajustaba el esfigmomanómetro. Estoy aquí para practicar. Había algo familiar en ese rostro. ¿Es usted por casualidad nieto de Zoya Leonidovna de Visokoye? Preguntó Arkady, repentinamente alerta. El chico sonrió sorprendido. Exactamente. ¿Cómo conoces a mi abuela? Éramos vecinos, explicó el anciano, con los ojos brillando por primera vez en días. Conocía bien a tu abuelo, Leonid. Trabajamos juntos en la brigada de construcción, hasta su accidente. Que Dios tenga en su gloria. Maxim se sentó en el borde de la cama, ignorando las miradas de desaprobación de una enfermera que pasaba por el pasillo. Sí, estoy terminando mi residencia. Trabajo aquí en turnos de noche, confesó bajando la voz. Y puedes estar seguro, Arkady Timofeevich, te prestaré especial atención. Luego, como si compartiera un secreto, añadió, mi abuela siempre habla de ti. Cómo le arreglaste el techo cuando tenía goteras hace años. Ella nunca lo olvidó. Esa conexión inesperada calentó algo dentro de Arkady. Todavía hay bondad en este mundo, pensó. A veces la vida nos devuelve el bien que hacemos de maneras que ni siquiera podemos imaginar. Al tercer día de hospitalización, Gennady apareció con un bolso, un camisón de casa, zapatillas gastadas y una vieja radio a pilas. Para animar la habitación, dijo, sintonizando la emisora Mayak. Después de asegurarse de que estaban solos, bajó la voz, padre, yo organicé todo. Sobre Markiz. Arkady se sentó abruptamente en la cama, con el corazón acelerado. ¿Qué le pasó? Encontré un buen hogar, explicó Gennady, con la tranquilidad de quien ya ha tomado una decisión irrevocable. ¿Recuerdas a Petr Ivanovich, el mecánico del pueblo vecino? Su mujer siempre quiso un gato. Tienen calefacción de leña, el animal no se enfría. Las palabras de su hijo resonaron como una frase. ¿Cómo esto? A Arkady se le quebró la voz. Markiz es mi gato. Lo crié durante 7 años. Él me espera. Gennady suspiró como si se tratara de un niño testarudo. Necesitas cuidados, padre. No hay nadie que encienda el fuego en casa, no hay nadie que te cuide. Y allí Markiz estará mejor. ¿Qué pasa con la casa? Insistió Arkady, sintiendo el pánico subirle a la garganta. En la casa todo está arreglado, aseguró Gennady sin pestañear. Contraté a Stepanovna para que cuidara el jardín. Es caro, pero no había otra alternativa. ¿Qué Stepanovna? Arkady frunció el ceño. No hay ninguna Stepanovna en nuestro pueblo. Gennady vaciló un momento, pero se recuperó rápidamente. Es nueva aquí. Es pariente de Zinaida Petrovna. ¿No la conoces? Arkady quiso argumentar que Zinaida era huérfana y sin familia, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Una gélida sospecha se instaló en su pecho. Volveré a casa en cuanto me den el alta, declaró con firmeza. Y me llevaré a Markiz de regreso. Gennady intercambió una mirada con el médico que acababa de entrar en la habitación. El profesional negó con la cabeza, negándolo. Hablar en voz alta ahora es prematuro, Arkady Timofeevich, dijo sentándose en la cama con la expresión de quien explica lo obvio a un niño. Ha tenido un ataque isquémico transitorio, una advertencia de que puede estar a punto de sufrir un derrame cerebral. Sin el tratamiento adecuado, el próximo episodio podría ser fatal. ¿Qué tratamiento? Respondió Arkady, indignado. Estoy bien ahora. Estoy caminando solo, mi cabeza está despejada. Quiero irme a casa. El médico cruzó las manos, paciente. Se necesita un seguimiento constante, control de la presión arterial, medicación en horarios fijos, seguimiento especializado. Puedo cuidar de mí mismo. Insistió Arkady. No soy un niño. Gennady puso su mano sobre su hombro en un gesto que debería haber sido reconfortante, pero que parecía encarcelamiento. El médico tiene razón. Necesitas ayuda. Intercambiaron otra mirada de complicidad y Arkady sintió el peso de una puerta que se cerraba sobre él. Por primera vez en su vida se sintió completamente a merced de los demás. Incluso el día que enterró a Elizaveta,
era dueño de sus decisiones. Ahora, sin embargo, todo estaba decidido por él, sin él. No, dijo con una firmeza que hizo que Gennady retrocediera medio paso. Me voy a casa. Visitaré la tumba de Lisa. Cuidaré el jardín. Y traeré a Marquise de regreso. Hablaremos de ello cuando estés mejor, suspiró Gennady. Pero el tono lo dejó claro, no habría concesiones. Y Arkady sabía que eso no auguraba nada bueno. Pasaron 2 semanas. El coche de Gennady estacionó en el espacio reservado de su edificio, un edificio de ladrillo claro que se elevaba sobre los demás como un símbolo de estatus. Ya llegamos, papá, anunció apagando el motor. Bienvenidos a mi casa. 3er piso. El ascensor funcionó. Arkady bajó con dificultad, sus piernas aún inestables después de tanto tiempo acostado, pero su cuerpo respondió mejor. Gennady lo tomó del brazo, un gesto que debería transmitir atención, pero que para Arkady tenía el peso de unas esposas invisibles. El apartamento los recibió con una limpieza impecable y una luz fría, proveniente de los focos empotrados en el techo. Todo era moderno, caro e impersonal, paredes beige, un televisor gigante que ocupaba media pared, un sofá de cuero con cojines tan perfectamente alineados que parecía que nunca hubieran sido usados. Valia. Llamó Gennady, quitándose los zapatos. Ya estamos aquí. Valentina salió de la cocina secándose las manos con un paño. Sus finos labios se estiraron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Buenas tardes, Arkady Timofeevich saludó con ese tono reservado a los enfermos terminales o a los niños con problemas. ¿Cómo te sientes? Los médicos dijeron que necesitas descansar. Sin esperar respuesta, se volvió hacia su marido. Preparé la habitación de invitados. Hay todo lo que necesita. La habitación de invitados era pequeña y tenía ventanas que daban al patio interior. Una cama estrecha, un escritorio y un armario lleno de carpetas ocupaban casi todo el espacio. Estaba claro que esta habitación servía como oficina, que se había transformado apresuradamente en un dormitorio. Cálmate, papá, dijo Gennady, colocando la bolsa con sus cosas en el suelo. El baño está al final del pasillo. Si necesitas algo, simplemente llama. Solo Arkady Timofeevich se dejó caer pesadamente en el sofá. Un resorte crujió debajo de él, como si los muebles protestaran por su presencia no deseada. Miró a su alrededor. Nada allí hablaba de una vida vivida, ni fotografías, ni libros, ni recuerdos. Solo una carpeta negra con letras doradas sobre el escritorio, probablemente un contrato. Incluso la ropa de cama, de un impersonal algodón gris, contrastaba con las sábanas con estampados de flores que él y su esposa habían traído de Ivanovo décadas atrás. La cena transcurrió en tenso silencio. Valentina sirvió caldo de pollo y pescado hervido con arroz, comida dietética recetada por el médico. Todo insípido como si viniera de una cocina industrial. Comes muy poco, Arkady Timofeevich, observó con forzada preocupación. Necesitas recuperar tus fuerzas. Él simplemente asintió. No tenía hambre. Lo que quería era volver a casa, con el olor a leña quemada y a hierba recién cortada, a Marques, cuyo paradero ahora se desconocía. Quiero ir mañana solo para ver cómo está todo, comenzó, pero Gennady lo interrumpió rápidamente. Es demasiado temprano para que te vayas, papá. El médico dijo reposo absoluto. Y no hay nada que ver, todo está bajo control. ¿Qué pasa con Marqués? Insistió Arkady Timofeevich. El gato está bien, respondió el hijo con un gesto evasivo. Dicen que se ha adaptado a la casa de Petr Ivanovich, incluso se sube al regazo de la dueña de la casa. Valentina arrugó ligeramente la nariz cuando se enteró del animal. Debes estar cansado, dijo, levantándose. En tu caso, es importante mantener una rutina. Quizás deberías acostarte. En mi caso, se repitió amargamente Arkady Timofeevich. Lo que necesitaba no era un horario impuesto, sino respeto por los años que había vivido. Sin embargo, en voz alta se limitó a decir, sí, me voy a la cama. Gracias por la cena. Esa noche el sueño tardó mucho en llegar. Cada ruido en el apartamento desconocido sonaba siniestro, el zumbido del aire acondicionado, el goteo de un grifo, voces apagadas que venían del otro lado de la pared. Arkady Timofeevich se volvió de lado, tratando de encontrar una posición cómoda, cuando una frase atravesó la oscuridad con gélida claridad y la casa.
¿Se puede alquilar ahora? Necesito dinero para las reparaciones. Todo está en excelentes condiciones. Era la voz de Gennady. Luego el tono bajo e irritado de Valentina, el alquiler es poco entusiasta. Necesitamos vender mientras haya un comprador. Alexei Viktorovich no esperará para siempre, tiene un proyecto para ese terreno. Por ley, no se puede hacer sin la firma del padre, respondió Gennady, exasperado. Ya sabes cómo es él. Para él, esa casa es sagrada. Así al menos llega el alquiler, insistió. El dinero del alquiler es una miseria. Necesitamos $500,000 ahora, o perderemos el terreno ante el competidor del centro comercial. Arkady Timofeevich sintió que se le aceleraba el corazón. Lo entiendo todo, continuó Gennady, ahora con tono de desesperación. Pero también hay que entender, el padre nunca autorizará la venta. La única posibilidad es que él mismo abandone la casa. Hubo una pausa. Oh. Gennady vaciló. ¿O qué? Preguntó Valentina, casi ansiosa. Existe otra opción, pero es extrema. Nuestro abogado dijo que después de un derrame cerebral podemos solicitar un interdicto. Como pariente más cercano, yo sería el tutor y podría administrar los bienes. ¿Y cuál es el problema?, reaccionó Valentina, casi aliviada. Llame al abogado mañana. No es tan simple, siseó Gennady. Se necesitan informes médicos, peritajes y procedimientos judiciales. Esto lleva meses. Y el dinero vence ayer. Las palabras resonaron como un martillo en la mente de Arkady Timofeevich. Entonces eso fue todo. La insistencia en sacarlo del hospital, la rehabilitación prolongada, todo tenía sentido ahora. Una oleada de náuseas lo invadió. Su corazón latía con tanta fuerza que temía otro colapso. Aturdido, tanteó el bolsillo de la camisa de su pijama en busca de las pastillas que el joven interno le había dado al alta. Ahora no, suplicó en silencio. No puedo volver a desmayarme. La mañana siguiente comenzó con la visita de un médico alto, delgado y de pelo corto, presentado por Gennady como Eleonora Pavlovna, la neuróloga jefe de la clínica y una excelente profesional. Y mi buena amiga, añadió Valentina, sonriendo como si se tratara de un privilegio especial. El médico examinó a Arkady Timofeevich, comprobó sus reflejos, midió la presión arterial y luego se sentó frente a él con una expresión que presagiaba malas noticias. Necesito ser franco, Arkady Timofeevich comenzó. Su estado es estable, pero el riesgo de recaída es alto. Necesita atención especializada constante, procedimientos regulares y supervisión médica. Puedo cuidar de mí mismo, objetó. Y tengo un gato. Dios mío, ¿qué es eso de los gatos? Explotó Valentina. Estamos hablando de tu salud. Eleonora Pavlovna lanzó una mirada de reproche a su nuera y continuó, esta vez con más dulzura, comprenda, en casa no es posible ofrecerle el nivel de asistencia que usted necesita. Sus hijos trabajan, no pueden estar a su lado las 24 horas del día. En casa me las arreglé solo, insistió Arkady Timofeevich. Y lo haré de nuevo. Gennady se sentó a su lado en el sofá con un suspiro teatral. Usted mismo puede ver lo difícil que es. Pero tenemos una solución mejor. ¿Qué solución? El hijo sonrió como si le presentara un regalo. El asilo Otoño Dorado. Es un lugar excelente, personal médico, 3 comidas al día, naturaleza por todas partes, incluso hay un bosque cerca, aire fresco. Arkady Timofeevich sintió que se le revolvía el estómago. ¿Quieres meterme en un manicomio como a un mueble viejo que ya no sirve? No es un asilo. Protestó Gennady. Es un centro de rehabilitación moderno. La gente rica envía allí a sus padres. Tiene biblioteca, cine, piscina, sala de fisioterapia, enumera Eleonora Pavlovna. Yo mismo lo recomendaría para su recuperación después de un derrame cerebral. Él permaneció en silencio. Una sola idea le rondaba por la cabeza, ellos lo arreglaron todo. Querían deshacerse de él para quedarse con la casa. Gennady, interpretando el silencio como aquiescencia, se animó, Valia y yo fuimos a verlo. Es un lugar muy digno. Y lo más importante, recibirás la atención que te mereces. ¿Y mi casa? Preguntó Arkady Timofeevich con voz ronca. Todo está bien en la casa, respondió el hijo, evitando su mirada.
Yo me encargaré de ello. ¿Planeas alquilarlo? Escuché tu conversación anoche. El silencio que siguió fue penetrante. Gennady y Valentina intercambiaron una mirada. Entonces el hijo abrió las manos en un gesto de culpa. Papá, tengo problemas económicos temporales. Necesito el dinero para el negocio. Estaba pensando en alquilar por un corto tiempo, solo para cubrir los gastos. Luego todo volverá a la normalidad. ¿Y Márquez? Dijiste que estaba con Petr Ivanovich. Ah, eso, Gennady se rascó la nuca. En realidad, Petr ya no existe desde hace años. Todos los gatos son iguales. Valentina suspiró impaciente. Arkady Timofeevich, cuando te mejores. Cuando te mejores podremos conseguir otro, dijo Gennady, tratando de suavizar la situación. Arkady Timofeevich apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Márquez no es solo un gato, apretó entre los dientes. Es mi amigo. Quiero saber dónde está. Gennady finalmente cedió, se escapó. Quizás volvió a casa. Los nuevos residentes probablemente lo estén alimentando. Arkady Timofeevich cerró los ojos. Una imagen apareció en su mente, Márquez sentado en el escalón de la casa vacía, esperando a un dueño que nunca regresaría. El dolor de esa idea apretó su corazón como un puño. Esa noche, después de que Gennady y Valentina salieran a una cena de negocios, Arkady Timofeevich conoció a su vecina, Anna Mikhailovna, una maestra jubilada que vivía enfrente. Entró a pedir sal y al ver que Arkady estaba solo, se sentó en el borde del sofá para hablar. Su nuera ha dicho a todos los vecinos que lo alojará en una residencia, comentó amablemente Anna Mikhailovna. Dice que es el mejor privado, nada como esos asilos públicos. Arkady Timofeevich sonrió amargamente, ella ya lo ha decidido todo, sin consultarme. La vecina meneó la cabeza, no tomes una decisión apresurada. Puse a mi madre en un lugar así. Por fuera todo es bonito, pero falta calor humano. No tiene sentido pagar más, el cariño no se puede comprar. Mi madre languideció allí y hasta el día de hoy me culpo a mí misma. Sus palabras no hicieron más que aumentar la angustia de Arkady Timofeevich, pero no parecía haber otra alternativa. 2 días después, Gennady, alegando compromisos urgentes, llevó a su padre a la casa Zolotaya Osen, Otoño Dorado, repitiendo promesas de visitas frecuentes y fines de semana familiares. Te gustará, papá, dijo mientras conducía por la carretera. Es como un hotel, solo que con asistencia médica. El edificio estaba en un pinar a 1 hora de la ciudad, 3 pisos de ladrillo, rodeado por un muro impecable. Todo limpio, organizado e impersonal. En la recepción, un administrador con una sonrisa pegada realizó los trámites con eficiencia mecánica, sin siquiera mirar al nuevo huésped a los ojos. La habitación de Arkady Timofeevich era pequeña, pero luminosa, una cama, una mesita de noche, un armario, una mesa con 2 sillas. La única ventana daba a los pinos, el único consuelo visual. En las paredes, reproducciones genéricas de paisajes, abedules, margaritas, una puesta de sol sobre un lago. Póngase cómodo, dijo la enfermera, mostrando dónde estaban el baño, la cafetería y la sala de procedimientos. La cena es a las 6 de la tarde, no llegues tarde. Gennady se despidió apresuradamente y prometió regresar la semana siguiente. Arkady estaba solo, mirando a través de los árboles que se mecían con el viento. En algún lugar más allá del bosque estaba su casa, su jardín, su vida. Y tal vez Márquez, todavía esperándolo. La cena se sirvió en una sala común, con largas mesas cubiertas con manteles de plástico con flores. Los ancianos comían en silencio o murmuraban noticias. Algunos se alimentaron solos, otros dependían de los cuidadores. Arkady estaba sentado en el rincón más alejado. En el plato una chuleta con puré, mermelada y un trozo de pan. Todo como un hospital. Apenas tocó la comida y sintió un nudo en la garganta. ¿No te gusta?, preguntó un cuidador anciano, con el rostro arrugado y ojos amables. Puedo traerte yogur si tienes malestar estomacal. Gracias, no es necesario, respondió Arkady. No tengo apetito. Ella asintió comprensivamente, al principio es así. Uno se acostumbra. Aquí se come bien, todo está limpio, mucho mejor que en esos asilos públicos. Quería animarlo, pero sus palabras solo profundizaron su desánimo.
Así que, después de todo, es un asilo, pensó Arkady. No importa cuántas veces cambien el nombre. Esa noche tardó mucho en dormir. A través de las delgadas paredes se escuchaban gemidos, crujidos de camas y pasos de la enfermera de turno. La sábana olía a suavizante de telas barato, nada que ver con el aroma hogareño de su hogar, donde la ropa de cama contenía la frescura de las hierbas que Elizabeth solía guardar en los armarios. Recordó el jardín, Marqués, la traición de su hijo. Por primera vez en años, sintió lágrimas correr por su rostro, una, dos veces, luego un río que arrasó la compostura de la que estaba tan orgulloso. Lizochka gritó pensativamente: si supieras cuánto te extraño, lo felices que éramos en nuestra casa, y cómo todo se vino abajo. Con estos pensamientos se quedó dormido, soñando que deambulaba por su pueblo natal, pero no encontraba su hogar, como si se hubiera disuelto en el aire, llevándose consigo todo lo que amaba. En la casa de Zolotaya Osen, la rutina era tan rígida como un cuartel: a las 6 de la mañana, despertarse, luego mide la presión, la temperatura y dispensa el medicamento. A las 8 horas, desayuno, de 9 a 12 horas, trámites y actividades. Almuerzo al mediodía. De 14 a 16 horas, siesta, luego merienda, actividad nocturna, cena y a las 21 horas, apagón. La jornada era un cuadro dividido por líneas invisibles, sin lugar a la improvisación. Arkady intentó adaptarse, pero su reloj interno, acostumbrado a un ritmo diferente, se resistió. Se despertó a las 5 de la mañana, cuando el aire de la mañana entraba por la ventana, y se quedó tumbado recordando cómo, a esa hora, salía al balcón de su casa, aspiraba el aroma del jardín cubierto de rocío y escuchaba el primer canto de los pájaros. Allí en casa, madrugar estaba mal visto. El personal nocturno no aprobaba que nadie rompiera las reglas. Al tercer día, Arkady encontró un tablero de ajedrez abandonado en el vestíbulo, cerca de la ventana, con las piezas dispuestas al azar. Sin pensarlo, los dispuso en el lugar correcto y comenzó a planificar la apertura cuando una voz ronca sonó detrás de él: gambito de dama o defensa siciliana. Cuando se dio la vuelta, vio a un hombre alto, delgado, con una cuidada barba gris y una mirada penetrante bajo unas cejas pobladas. Yo soy el blanco, así que yo decido, respondió Arkady, sonriendo sin querer. Propongo un debut clásico, 2 y 4. El anciano le tendió la mano: Vasily Prokorovich, profesor de historia jubilado. Su vecino de piso. Arkady le estrechó la mano: Arkady Timofeevich. Ingeniero civil, también jubilado. Dudó, sin saber cómo definir su situación actual. Prisionero de las circunstancias, sugirió Vasily con una sonrisa comprensiva. Como la mayoría de nosotros aquí. El partido se prolongó. Vasily era un oponente fuerte y Arkady, que no había jugado en años, estaba recuperando combinaciones olvidadas. Hablaron poco, solo comentaban las jugadas de vez en cuando, pero ese silencio era cómodo, sin tensiones. ¿Acabas de llegar?, preguntó Vasily cuando el juego se detuvo. Hace 3 días, respondió Arkady. ¿Y tú? Hace 3 años, se rió Vasily. ¿Y fue tu elección? Sí. Después de que mi esposa falleció, la casa se volvió demasiado grande y vacía. Los niños se mudaron cada uno con su propia vida, sus nietos crecieron, y yo tengo Parkinson. Ni siquiera podía servirte sin que se derramara. Entonces decidí por qué sufrir solo, ¿y no te arrepentiste?, preguntó Arkady. Vasily. Vasily Prokorovich se rascó pensativamente la barbilla, con la mirada perdida en algún recuerdo lejano. A veces lo extraño, especialmente cuando las lilas florecen en primavera. Teníamos un arbusto debajo de la ventana, morado y esponjoso. A Irina, que en paz descanse, le encantaba ese olor. Pero yo también aprendí a vivir aquí. Hizo una pausa, como si sopesara cada palabra. Lo importante es sentirse útil. Enseño historia al personal del internado, ¿sabes? Estas chicas ni siquiera saben quién era Chapayev. Algunas escuchan con la boca abierta, como si yo fuera un libro hablado. Su voz adquirió un tono más firme, casi profesoral. El hombre vive tanto como lo considera necesario. Arkady Timofeevich asintió lentamente, absorbiendo aquellas palabras como si fueran un bálsamo. Palabras de oro, murmuró. Vasily golpeó la mesa con la mano con tal entusiasmo que las piezas de ajedrez saltaron. Exactamente. Por eso no te recomiendo que te encierres. Participa en la vida de aquí.
Créeme, no todo el mundo es vegetal por estos lares. Hay gente interesante, eso sí. Esa conversación marcó un punto de inflexión para Arkady. Fue como si un rayo de luz se hubiera abierto en la penumbra de la pensión. A pesar de sus manos temblorosas y su andar arrastrando los pies, Vasili irradiaba una vitalidad contagiosa. Era imposible hundirse en la melancolía a su lado. Comenzaron a reunirse a diario, jugando al ajedrez, en la biblioteca hojeando periódicos o en un banco del parque en los días soleados. Hablaron de la vida, del pasado, de sus hijos, de los cambios que había experimentado el mundo. Poco a poco Arkady contó toda su historia a su nuevo amigo, la casa que construyó con sus propias manos, el hijo que había traicionado su confianza, el gato marqués, que desapareció sin dejar rastro. Vasili escuchó en silencio, solo asentía con la cabeza de vez en cuando, como si cada palabra de Arkady resonara en sus propios recuerdos. Gennady aparecía cada 2 semanas, siempre con el mismo ritual, una bolsa con naranjas, galletas y agua mineral, y esa mirada apresurada que ya no ocultaba nada. Después de 15 o 20 minutos de pequeña charla sobre el tiempo, la salud y las noticias del día, empezaba a consultar mi reloj. Tengo que irme, papá. Reunión de trabajo, compromisos en casa. Arkady siempre preguntaba, ¿y nuestra casa? Todavía no me han robado mi Volga del garaje. Todo está en orden, padre, respondió Gennady, mirando hacia otro lado. Los inquilinos pagan a tiempo, cuidan muy bien el lugar. En cuanto al Volga, lo puse en conservación. No se preocupen. Y luego vinieron las promesas vacías, ¿qué tal si vamos juntos la próxima vez? Una vez que estés mejor, más fuerte. Cada visita dejaba a Arkady más convencido de que su hijo ocultaba algo. Quizás la casa ya estaba vendida y Gennady no tuvo el valor de confesar. Desesperado, le escribió una carta a su hijo menor, Timofey. Pasó horas eligiendo sus palabras, sin querer parecer quejoso o acusar a Gennady. Se limitó a describir con reserva su situación, la pensión, la enfermedad, la añoranza del hogar. No pidió ayuda, solo expresó la esperanza de un reencuentro cuando Timofey tuviera vacaciones. Pero la carta nunca fue respondida. Arkady pensó que o se había perdido en el camino o Gennady la había interceptado. Un día, reuniendo valor, se dirigió al despacho de la directora, Irena Borisovna, una mujer imponente, de mirada penetrante y aspecto de inspector de escuela. Dime, Irena Borisovna, comenzó sentado en el sillón de cuero sintético de la oficina decorada con pretensiones de lujo, ¿cuáles son mis derechos? Después de todo, no soy incapaz. La directora miró por encima de los cristales de sus gafas, genuinamente sorprendida. Por supuesto que no, Arkady Timofeevich. No eres un prisionero. Esto no es una cárcel. Hizo una pausa calculada. Pero su hijo firmó un contrato a largo plazo con atención médica completa. El pago se realizó por adelantado durante 6 meses y, según las cláusulas, el importe no es reembolsable en caso de salida anticipada. En otras palabras, si me voy, Gennady perderá el dinero. Exactamente. Irena Borisovna se ajustó las gafas. Y por cierto, no es una suma pequeña. Además, su tono se suavizó un poco, nuestro personal médico recomienda una supervisión constante. Usted ha tenido una crisis hipertensiva grave. Puede haber complicaciones. Aquí es seguro. Arkady salió de la oficina con el corazón apesadumbrado. Estaba atrapado, dinero, salud, falta de un techo sobre su cabeza. Todo conspiró en su contra. No seas así, amigo, dijo Vasili, después de escuchar el informe de su amigo. Tengo una idea, ¿y si organizamos una operación de reconocimiento? Arkady frunció el ceño. ¿Qué operación? Uno de verdad. Los ojos de Vasili brillaron con un destello de picardía. Vamos a tu pueblo a ver cómo está la casa, a buscar al marqués. ¿Pero cómo? No nos dejan ir. Por supuesto que sí, como excursionistas. Vasili bajó la voz en tono conspirador. Todos los meses la pensión organiza visitas culturales. El próximo miércoles hay una visita a la finca Arkangelskoye. Está cerca de su pueblo. Miré el mapa. Pedimos ir al baño y desaparecimos. Luego regresamos diciendo que nos habíamos perdido. El plan parecía una locura, pero tenía lógica. Arkady los imaginó a los dos como niños huyendo de clase, escabulléndose entre los arbustos.
No pudo evitar sonreír. ¿Sabes qué? Podría funcionar. Los días siguientes estuvieron llenos de preparativos. Vasili se puso en contacto con su nieta, Svetlana, una abogada recién titulada. A petición suya, investigó la situación jurídica de la casa de Arkady. La propiedad todavía está a su nombre, anunció por teléfono, que Vasili puso en altavoz para que Arkady lo oyera. No hay constancia de venta, pero sí un contrato de alquiler firmado por Gennady Arkadyevich. Pero nunca te di un poder. Protestó Arkady. Exactamente, respondió Svetlana con entusiasmo profesional. El contrato tiene defectos. Su hijo actuó sin autorización legal. Podemos impugnarlo, pero necesitaremos una declaración suya autenticada por un notario. Los términos legales daban vueltas en la cabeza de Arkady, pero una certeza cristalizó: la casa seguía siendo suya. Había esperanza. Vasili no se detuvo ahí. Había obtenido un mapa de la región, horarios de autobuses e incluso algo de dinero para emergencias, según él, una asignación que le habían enviado sus hijos. La noche anterior a la excursión, Arkady no pudo dormir. Mi mente corría con escenarios. ¿Qué encontraría en casa? ¿Quiénes eran esos inquilinos? ¿Habrían destruido lo que él había construido con tanto cuidado? ¿Y el marqués estaría vivo? ¿Lo recordarías? Amaneció un día despejado con un cielo azul inmaculado, como si la propia naturaleza bendeciera su aventura. 15 jubilados, los más lúcidos y ágiles, subieron al minibús al mando de Anya, la joven organizadora cultural. En el pueblo se detuvieron para. Mientras el minibús avanzaba por la carretera, la enfermera Nina Petrovna distribuía medicamentos con eficacia militar, pastillas para la presión arterial, pastillas para el corazón. Para que no haya molestias durante la excursión, advirtió, como si la sola mención pudiera provocar una crisis. Arkady Timofeevich y Vasili Prokorovich, sentados junto a la ventana, intercambiaron miradas cómplices. El plan era simple, casi infantil en su audacia: durante el recorrido por la propiedad, alejarse del grupo, escapar por una puerta lateral del parque, tomar el autobús en la parada más cercana y en 20 minutos estar de regreso en el pueblo. Todo funcionó como un reloj suizo. Los excursionistas se dividieron en dos grupos y, por suerte o destino, Arkady y Vasili cayeron en el segundo, liderados por un guía menos atento. Cuando el monitor se perdió mientras explicaba los frescos del salón principal, los dos retrocedieron, giraron por una avenida secundaria y, afortunadamente para ellos, encontraron la puerta abierta. Minutos más tarde, dos ancianos prófugos caminaban por el camino de tierra hacia la parada de autobús. Me siento como un estudiante travieso, confesó Vasili Prokorovich, mirando hacia atrás, como si esperara escuchar el grito de una directora enojada. Incluso se rasca la espalda por miedo al gobernante. Arkady se limitó a sonreír, invadido por una extraña sensación, una mezcla de ansiedad, excitación y una libertad que no había experimentado en mucho tiempo. Por primera vez en semanas decidió a dónde ir y trazó su propio camino. Valió la pena correr el riesgo de ser atrapado y regañado como un adolescente desobediente. El autobús llegó puntual, casi vacío. 20 minutos más tarde entraron en el conocido pueblo. Arkady aceleró el paso, ignorando la falta de aire. Las casas, los jardines, los rostros familiares de los vecinos, todo parecía intacto, como si nunca se hubiera ido. Arkady Timofeevich, gritó Zenaida Petrovna, extendiendo sábanas en el patio. ¿Eres tú? Pero dijeron que estabas en el hospital, en la ciudad. Lo estaba, respondió secamente, sin el deseo de dar más detalles. ¿Y cómo están las cosas por aquí? De todos modos, se encogió de hombros. Mi jardín no produce nada, me duele la espalda, la medicina es el cielo. Y en tu casa, viven unos jóvenes artistas de la ciudad, continuó, mientras colgaba una camiseta. Buena gente, tranquila. ¿Y lo sabes? Su marqués se adaptó a ellos. Se escapó de donde lo había dejado Petr Ivanovich, donde Gennady se lo había entregado, y regresó a casa. Se quedó esperando en el porche. Pero los nuevos residentes lo recibieron con agrado. La noticia oprimió el corazón de Arkady. De modo que el marqués no lo había olvidado. El gato lo había esperado, fiel como siempre. Su casa estaba allí, sólida como siempre, pero el jardín delantero parecía haber cobrado nueva vida,
flores vibrantes que nunca había plantado, un banco recién pintado de amarillo soleado junto al porche. Hermoso, aprobó Vasili Prokorovich. Parece que los nuevos residentes trataron su casa con respeto. Llegaron a la puerta y Arkady vaciló. Una oleada de vergüenza y bochorno lo invadió, era el dueño de la casa, pero ahora llamaba a su propia puerta como un extraño. La determinación, sin embargo, habló más fuerte. Abrió la puerta, caminó por el sendero de ladrillos que él mismo había trazado décadas antes y subió los escalones del porche. La puerta se abrió casi de inmediato, como si alguien lo estuviera esperando. En la puerta, una joven de pelo rojo enmarañado y con un peinado manchado de pintura, los observaba con curiosidad. «Buenos días», dijo Arkady con la boca seca. «Esta es mi casa». Sus ojos se abrieron con sorpresa, hasta que el reconocimiento iluminó su rostro. «¿Es usted Arkady Timofeevich?», exclamó. «Dios mío, por fin. Los vecinos hablaban tanto de ti». En ese momento un destello blanco salió disparado de entre sus piernas. El marqués irrumpió en el balcón, se quedó paralizado por un segundo, como si dudara de lo que veía, y luego dejó escapar un maullido fuerte y exigente, arremetiendo contra Arkady, subiendo por sus piernas hasta acurrucarse en sus brazos. Arkady presionó el cuerpo cálido y ronroneante contra su pecho, sintiendo un nudo en la garganta y ojos borrosos. El gato frotó su nariz húmeda contra su cara, su cabeza presionando contra su barbilla, como si no pudiera obtener suficiente del olor familiar. «Bien», murmuró Vasili Prokorovich, secándose los ojos en secreto. Al menos se produjo un feliz reencuentro. «Ahora, tal vez la señora de la casa nos invite a pasar», continuó pragmáticamente. «Tenemos poco tiempo y hay mucho de qué hablar». La joven, que se presentó como Mariana, se hizo a un lado para dejarlos pasar. Arkady cruzó el umbral, sintiendo que esta vez no saldría tan fácilmente. Ahora no, con el marqués acurrucado en sus brazos, ronroneando como una pequeña locomotora y con los ojos cerrados de satisfacción. «Entra, por favor», repitió Mariana, haciendo espacio. «Dima, tenemos visitas». Ha llegado el dueño de la casa. Arkady se detuvo como quemado por los recuerdos que lo asaltaban, las paredes con cada grieta conocida, las tablas del piso que crujían bajo sus pasos, el olor único de la casa, madera envejecida, libros viejos y el leve aroma de las manzanas, siempre guardadas en la despensa. El marqués, todavía ronroneando, se frotó el cuello como si no pudiera creer que su dueño hubiera regresado. Del taller del fondo salió un hombre alto, de unos 30 años, manos callosas por trabajar con la madera y atentos ojos grises. Dimitri se presentó secándose las manos en una franela manchada de esmalte. «¡Qué encuentro tan increíble, Arkady Timofeevich! He oído tantas cosas sobre ti». «Siéntate, por favor», se apresuró Mariana. «Voy a prepararte, ¿o quieres almorzar? Hoy hay borgt». Arkady miraba todo con curiosidad voraz. Sus muebles estaban en su lugar, la estantería con las obras completas de Gogol y Chejov, el viejo televisor que casi nunca encendía, el aparador con las fotografías enmarcadas. Solo unos pocos detalles eran nuevos, un caballete junto a la ventana, botes de pintura, cuadros en las paredes, claramente obra de Mariana. «No tocamos nada que te perteneciera», dijo como si leyera sus pensamientos. «Gennady Arkadyevich dijo que nos permitiste usar todo, pero tratamos de tener cuidado, excepto el huerto», se rió Dimitri. «Entonces nos soltamos. Soy del campo, así que me gusta la tierra. Plantamos patatas, zanahorias, coles, todo correctamente con técnica. Pero no sabíamos cuánto plantar para una sola persona. Al final hicimos una reserva. Y pensábamos que todavía estabas en el hospital», añadió Mariana, sirviéndote en tazas amarillas con margaritas, las mismas que Elizabeth había recibido en sus bodas de plata. Gennady Arkadyevich incluso nos mostró una foto. El señor de la sala, tan pálido. Arkady frunció el ceño al recordar cómo su hijo lo había fotografiado en la clínica, probablemente para justificar su decisión ante su abuelo Timofey. «Estuve en el hospital», admitió de mala gana. «Luego mi hijo me llevó a una residencia de ancianos. Lo llaman Otoño Dorado. Para una rehabilitación a largo plazo. Y la casa, por supuesto, estaba alquilada». Mariana y Dimitri intercambiaron una mirada. «¿No lo sabías?», preguntó Dimitri con cautela. «Nos pusimos en contacto con su hijo a través de unos conocidos.
Dijo que lo había contratado como intermediario para alquilar la casa, ya que estaría hospitalizado durante mucho tiempo. Vasili Prokorovich, que hasta entonces había permanecido en silencio, refunfuñó y meneó la cabeza. «Ah, hijo. ¡Qué jugada!». De repente Dmitri se levantó y se dirigió a un rincón de la habitación. «Arkady Timofeevich, ven aquí. Quiero mostrarte algo». En la esquina, un viejo aparador de roble. «Lo encontramos perdido al costado del camino», explicó Vasili Prokorovich con una sonrisa cansada pero convincente. «Esta amable chica nos llevó. Imagínese, salimos a caminar y bueno, el recuerdo ya no es el mismo», añadió guiñándole un ojo discretamente a Arkady Timofeevich. Anechka, la organizadora cultural del asilo, una mujer de cara redonda y gafas con montura rosa, suspiró aliviada. «Dios mío, qué susto». El director ya estaba pensando en llamar a la policía. «Vámonos rápido, la cena ya casi termina», dijo, guiándolos por el pasillo familiar, donde el olor a sopa de repollo y pan negro se mezclaba con el aroma a desinfectante. Mientras caminaban, Arkady Timofeevich sentía el peso de cada paso. No era solo el cansancio físico, sino la certeza de que aquel ya no era su hogar. Las paredes beige, los cuadros con paisajes genéricos, los murmullos ahogados de los demás vecinos, todo le parecía extraño, como si perteneciera a una vida paralela. Vasili Prokorovich, al ver su estado, le dio un discreto golpe con el codo. «Espera, amigo. Mañana todo cambia», susurró. En la cafetería se sentaron en una mesa reservada para las personas preferidas, aquellas que por alguna razón recibían un trato especial. La directora, una mujer alta con un moño apretado y una sonrisa profesional, se acercó con pasos medidos. «Arkady Timofeevich, me alegro de que hayas vuelto». «Nos preocupamos mucho», dijo con un tono que no ocultaba el subtexto, «sabemos que algo anda mal». «Fue solo un malentendido, Clara Ivanovna». «La edad, ya sabes cómo son las cosas», respondió evitando su mirada. Mientras masticaba mecánicamente la comida, la sopa, como siempre, estaba fría. Arkady Timofeevich pensó en Timofey. El hijo menor, el que siempre había sido el más sensible, el que había heredado las maneras tranquilas de su madre. ¿Por qué apareció ahora? La pregunta martilleó en su mente, mezclada con una punzada de culpa. Después de todo, ¿cuántas veces había ignorado sus llamadas telefónicas? ¿Cuántas cartas había dejado sin respuesta, hundido en su propia amargura? En la casa de al lado, Vasili Prokorovich hablaba tranquilamente con Anechka sobre la próxima actuación del coro. «Volvamos a ensayar, Kalinka, los nuevos residentes no han acelerado el ritmo», se escuchó la voz de la mujer. Arkady Timofeevich cerró los ojos un momento. Recordó a Elizabeth cantando esa misma canción años atrás mientras preparaba blini para Maslenitsa. «Cómo pasa el tiempo», pensó. «Y como nosotros, viejos tontos, dejamos que nos roben los recuerdos». De repente un ruido metálico resonó por la habitación, era la puerta trasera cerrándose con fuerza. Todos volvieron la cabeza. Entre los empleados que entraban con bandejas, Arkady Timofeevich reconoció la silueta de Zinaida Petrovna, la ex enfermera que Timofey había mencionado. Ella lo miró fijamente, casi imperceptiblemente, antes de apartar la mirada. «Ella lo sabe», se dio cuenta. «Y él está de nuestro lado». La noche en el asilo fue una sucesión de sonidos predecibles, el zumbido del ventilador en el pasillo, los gemidos ahogados de un residente insomne, el crujido de los resortes de la cama. Arkady Timofeevich fingió dormir, mientras Vasili Prokorovich roncaba ligeramente en la cama de al lado. A través de las rendijas de las cortinas se podía ver la luna llena iluminando el bien cuidado césped, el mismo césped del que horas antes, él y Vasili habían escapado como traviesos adolescentes. De repente un faro atravesó la oscuridad e iluminó brevemente las ventanas. Un coche se detuvo afuera. Arkady Timofeevich se sentó en la cama con el corazón acelerado. «Será Timofey». Pero los pasos que se acercaban eran demasiado ligeros, casi sigilosos. Alguien llamó suavemente a la puerta. «Soy yo, Zinaida Petrovna», susurró una voz femenina. «Necesitamos hablar». «Rápido». «¿Dónde estabas?» Zinaida Petrovna levantó las manos en gesto de desesperación. «Te hemos estado buscando por todas partes». «Nos perdimos en el parque», mintió Vasili Prokorovich con mucha naturalidad, mientras se ajustaba el abrigo. «Salimos por la puerta equivocada, entonces las piernas no aguantaron más, nos sentamos a descansar».
Hizo una pausa dramática, mirando a Mariana con gratitud. Si no fuera por esa amable chica, todavía estaríamos ahí hasta ahora. Arkady Timofeevich se limitó a abrir las manos en un gesto culpable, simulando cansancio y confusión. Anya los reprendió cortésmente, pero en sus ojos se veía alivio. Lo importante era que todo había terminado bien y no parecía dispuesta a llevar el caso más lejos con la dirección. Al menos no esa noche. A la mañana siguiente, como prometió, llegó Timofey. Arkady Timofeevich lo esperaba junto a la ventana, con los ojos fijos en el camino de entrada y el corazón latiendo más rápido con cada coche que pasaba. Cuando un taxi se detuvo en la puerta y se apeó un hombre alto con un abrigo ligero, el anciano sintió que se le oprimió el pecho. Timofey caminaba con pasos rápidos y seguros, y desde lejos podrían haberlo confundido con un joven. Pero a medida que se acercaba, Arkady Timofeevich notó los cambios: mechones plateados en las sienes, una profunda arruga entre las cejas, su mirada más dura, más definida. Se encontraron en el vestíbulo. Padre e hijo separados por años y distancias. Por un momento se miraron en silencio, como si dudaran de su propia realidad. Entonces Timofey dio un paso adelante y abrazó fuertemente a su padre. Perdóname, dijo con voz ronca. Perdón por no venir, por dejarte sola. Arkady Timofeevich se limitó a menear la cabeza, incapaz de hablar. Un nudo en la garganta le impedía pronunciar palabra. Sostuvo a su hijo contra ella, sintiendo su calidez, su fuerza, tan similar a la suya y, sin embargo, tan diferente. Se sentaron en el jardín, bajo la sombra de un viejo olmo. Timofey, sin su abrigo, parecía menos imponente, un hombre cansado de mediana edad con profundas ojeras. Sobre el papel, todo pinta bien, comenzó mirando al horizonte. Trabajo prestigioso, buen salario. Un apartamento en el centro de Praga, 2 dormitorios, vistas al casco histórico. Hizo una pausa, amargamente. ¿Pero por dentro? Vacío. ¿Él entiende? Mi ex esposa se fue a Estados Unidos y encontró un hombre de negocios. ¿Amigos de verdad? Ninguno. Solo colegas conocidos en fiestas. El apartamento es solo un lugar para dormir y cambiarse de ropa. Ni siquiera puedo tener un perro. No tengo tiempo para pasearlo. Arkady Timofeevich escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. Timofey continuó como si las palabras finalmente hubieran salido. Cuando recibí tu carta, fue como un despertar. De repente entendí que lo único real que me queda eres tú, papá. Y esta casa. Y el recuerdo de mamá. Suspiró. ¿El resto? Rosario. Espejismo. ¿Y qué pasa con el trabajo? ¿Qué será de él? Preguntó Arkady Timofeevich en voz baja. Ya he organizado el traslado a la oficina de Moscú, respondió Timofey. El salario será menor, pero alcanza para vivir. Y luego, ¿quién sabe? Quizás inicie mi propia empresa. Siempre soñé con una pequeña empresa que ofreciera programas educativos para niños. Hizo una pausa, como si estuviera organizando sus pensamientos. Ahora lo importante es resolver esto aquí. La casa es mía, los documentos están todos a mi nombre. Pero Gennady, su rostro se ensombreció, es capaz de forjar nuevos roles, especialmente si cree que estoy perdiendo la cabeza. No te preocupes, dijo Timofey con firmeza. Ya hablé con Svetlana, la nieta de Vasily Prohorovich. Ella tiene un plan. Primero tenemos que sacarlo de aquí oficialmente con todos los documentos. Luego iremos a una notaría para hacer un poder a mi nombre, por si acaso. Miró a su padre. Y luego nos ocupamos de Gennady. Ya alquilé un apartamento en Moscú. Tendremos un lugar donde quedarnos mientras todo se resuelve. Arkady Timofeevich estudió a su hijo como si quisiera comprobar que aquellas palabras eran ciertas. ¿Y volviste para quedarte? Timofey puso su mano sobre el hombro de su padre. He vuelto para siempre, papá. Para siempre. Su voz tembló levemente. No más huir de mí mismo. Sabes, cuando venía aquí, de repente sentí muy claramente que regresaba a casa. Ni para un país, ni para una ciudad. Hogar. A mis raíces. Sus ojos brillaban, algo raro en ese hombre comedido, acostumbrado a ocultar sus emociones. Y me di cuenta de lo mucho que perdí cuando me fui.
Más vale tarde que nunca, murmuró Arkady Timofeevich. Tu madre estaría feliz. Ella siempre creyó que volverías. Permanecieron en silencio por un rato, cada uno sumido en sus pensamientos. Posteriormente Timofei se puso de pie con determinación. Bueno, aquí está el plan. Mañana vendré con tus papeles de alta. Partimos hacia Moscú y desde allí actuamos según la situación. Con Gennady me entenderé a mí mismo. Su tono era decidido. Al fin y al cabo, un hermano es un hermano. No un extraño. Y en ese momento Arkady Timofeevich sintió que algo pesado y opresivo, una sensación de desesperación que lo había acompañado desde que lo llevaron al asilo, se disipaba como la niebla al sol. Fue como si de repente una luz se abriera frente a él, iluminando el camino. Mientras tanto, la noticia de que su padre se había escapado del asilo llegó a Gennady en medio de una reunión de negocios. La alarmada llamada telefónica del director de Zolotaya Osien le obligó a interrumpir una importante negociación y salir apresuradamente al campo. Al llegar al establecimiento, Gennady ya estaba trazando mentalmente un plan de acción. Pero lo primero que vio al entrar al vestíbulo fue la imponente figura de Timofei, de espaldas, hablando en voz baja con su padre y un anciano de barba gris junto a la ventana. Timofei se volvió como si sintiera la mirada de su hermano. El aire se volvió pesado. No solo los separaron años, sino también heridas tácitas, conflictos infantiles profundamente enterrados y visiones del mundo opuestas. Finalmente apareció el hermano mayor, dijo Timofei rompiendo el silencio. Y para sorpresa de Gennady, no había ira en su voz, sino una cansada amargura. Arkady Timofeevich se levantó del banco, tratando de aligerar el ambiente. Gena, llegaste a tiempo. Necesitamos hablar en serio. Vasily Prohorovich, tras toser discretamente, se alejó dejando a la familia sola. Entraron en la habitación de Arkady Timofeevich, pequeña, pero ahora parecía aún más estrecha debido a la tensión que reinaba en el aire. ¿Lo que está sucediendo? Gennady se dirigió a su padre, ignorando deliberadamente a su hermano. Recibí una llamada de la administración. Dijeron que desapareciste ayer. Luego regresó con una mujer al azar. ¿Estás en tu sano juicio? No le debe ninguna satisfacción a nadie, respondió Timofei secamente. Esto no es una prisión y él no es un prisionero. Callarse la boca. Explotó Gennady. ¿Dónde has estado todos estos años? Yo me ocupé de todo. Resolví todos los problemas. Y ahora apareces de la nada, como si nada, y aún así vienes a dar lecciones. Los ojos de Timofei brillaron, peligrosos. Lo decidí, dices. ¿Cómo resolviste, por ejemplo, el caso de la casa de mi padre? ¿O su gato? No lo entiendes. Gennady se dejó caer en el borde de la cama, repentinamente envejecido, con los hombros encorvados como si le hubieran quitado el aire del cuerpo. Estoy al borde de la quiebra, murmuró. El negocio ha ido de mal en peor en los últimos años, y además un proveedor me traicionó con un lote grande. Los acreedores están encima y amenazan con embargarlo todo. Pensé en alquilar la casa por 6 meses, arreglármelas lo mejor que pudiera y luego volver todo a la normalidad. Suspiró. Por eso alejé a mi padre. Para que no estorbe. Timofei negó con la cabeza. Realmente necesitaba tratamiento, argumentó débilmente Gennady. Tratamiento sí, asintió Timofei. Pero no un encarcelamiento de por vida a puerta cerrada. Basta, muchachos, la voz de Arkady Timofeevich cortó el aire, firme pero baja. No nos reunimos para revisar viejas heridas. Abrió el cajón de la mesita de noche y sacó una carpeta con documentos, la misma que le había traído antes Svetlana, la nieta de Vasily Prohorovich. Gennady dijo mirando a los ojos de su hijo mayor. Lo que hiciste fue ilegal. No tenía derecho a... Usted no tenía derecho a disponer de mis bienes sin un poder, prosiguió Arkady Timofeevich, entregándole los documentos a su hijo. Alquila la casa, échame de ella. Todo está aquí detallado. Gennady recorrió los papeles con la mirada y su rostro se contrajo en una mueca amarga. Entonces fue así como decidieron domesticarme. Bromeó con una risa seca. ¿Exponerme a la vergüenza pública? ¿Crees que no tengo suficientes problemas?
Nadie quiere avergonzaros. Timofei sorprendió a todos con la suavidad de su voz, sentado al lado de su hermano. Pero tampoco dejaremos a nuestro padre atrapado en esa jaula. Hizo una pausa eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pensé mucho durante el vuelo desde Praga. Sobre nosotros, sobre la familia, sobre cómo llegamos a este punto. Mi madre siempre decía, la familia es cuando todos se apoyan, y ambos huimos, cada uno para nuestro lado. Gennady lo miró con recelo, como si esperara una trampa. ¿Por qué decidiste regresar de repente? ¿Qué pasó con tu vida perfecta en Europa? Timofei sonrió con tristeza. Había comprendido, después de tanto tiempo, que no había corrido hacia algo, sino hacia algo, de la responsabilidad, de los recuerdos, de sí mismo. Y la felicidad no estaba ahí. Quiero irme a casa, Gena. A las raíces. El silencio se cernió sobre la habitación. Arkady Timofeevich miraba a sus hijos, tan diferentes y tan parecidos. Testarudos, de carácter fuerte, pero en el fondo seguían siendo los chicos que él y Lisa habían criado con bondad y justicia. Nuestra madre nos daría una paliza, murmuró Gennady, y se le quebró la voz. Porque llegamos a este punto. Por supuesto, estuvo de acuerdo Timofei. ¿Recuerdas cómo nos hacía reconciliarnos después de las peleas? Requirió que nos miráramos a los ojos y nos diéramos la mano. De repente Gennady extendió la mano. Timofei la abrazó sin dudarlo. ¿Estás realmente dispuesto a ayudarme después de todo? Lo soy, respondió simplemente. Somos familia, pase lo que pase. Arkady Timofeevich sintió que el peso que desde hacía meses oprimía su pecho empezaba a disiparse. Vio a sus hijos, ahora hombres, con arrugas en las comisuras de los ojos y canas en las sienes, y reconoció en ellos el reflejo de su propia juventud, sus esperanzas, su vida. Correcto, Timofei se frotó las manos vigorosamente. El plan es este, mañana sacaremos a papá de aquí, con todos los documentos en regla. Ya he hablado con la administración. Luego iremos a Moscú para regularizar todo en el registro civil. Así que lo que... Luego decidimos qué hacer con la casa, añadió Arkady Timofeevich. Necesitamos hablar con los inquilinos actuales. Son buenos muchachos, añadió casi con orgullo, cuidaron muy bien la casa e incluso recibieron a Marquiz. ¿Y qué pasó con Marquiz? Preguntó Gennady y por primera vez en mucho tiempo su voz sonó genuinamente interesada. Arkady Timofeevich sonrió. Espérame, como siempre lo hiciste. El regreso no fue el triunfo que Arkady Timofeevich había imaginado en sus sueños. Estaba la burocracia del papeleo, las prisas con las maletas, las largas conversaciones con los abogados. Pero cuando el auto de Timofei finalmente se detuvo ante la puerta familiar y él entró en su tierra natal no como un visitante sino como su legítimo dueño, algo dentro de él se reajustó. Marjana y Dimitri los recibieron en el porche avergonzados, sin saber cómo actuar ante aquella insólita situación. Pasen, Arkady Timofeevich los invitó a su propia casa. Ahora yo soy el anfitrión y ustedes los invitados. Mientras bebían té preparado por Marjana en la antigua tetera familiar, la conversación fluyó hacia el futuro. Timofei, dando golpecitos con el bolígrafo en su cuaderno con aire práctico, expresó sus ideas. Se rescinde el contrato de alquiler. Papá llega a casa. Me mudaré a la oficina de Moscú y viviré aquí, ayudaré con las cosas de la finca. Dimitri y Marjana intercambiaron una mirada. ¿Y nosotros?, preguntó ella, vacilante. Sabemos que debemos irnos, pero nos aferramos a este lugar. Tenemos una propuesta. Dimitri se inclinó hacia adelante. ¿Recuerdas el cobertizo al fondo del terreno? El que usan como depósito. Podríamos renovarlo por nuestra cuenta, convertirlo en vivienda y quedarnos como inquilinos. Marjana añadió emocionada. Abrí un estudio de pintura para los niños del pueblo. Vienen 3 veces por semana. La luz del porche es perfecta y los peques tienen muchísimo talento. La nieta de Zenaida, Nastia, se muestra prometedora. Y yo, añadió Dimitri, soy un buen carpintero, pero nunca aprendí los secretos que tú dominas, Arkady Timofeevich. Me gustaría ser tu aprendiz. Timofei miró a su padre. La decisión es tuya. Es tu casa. Arkady Timofeevich reflexionó. Aquellos jóvenes en tan poco tiempo, habían amado su hogar no como un techo, sino como un lugar con alma, con historia.
Cuidaron sus pertenencias, cuidaron al gato, cultivaron el jardín y ahora lo miraban con esperanza, como niños temiendo un no. Una casa vive cuando hay gente en ella, dijo lentamente. Es demasiado grande para Timofey y para mí. Pero si te quedas, señaló el almacén. Es sólido. Lo construí con madera dura. Sí, se puede renovar. ¿En verdad? Marjana se animó. No te arrepentirás. Seremos los mejores vecinos. Dimitri estrechó con emoción la mano de Arkady Timofeevich. Gracias. Sinceramente no nos lo esperábamos. Pensamos que tendríamos que irnos. ¿Y a dónde irían? Arkady Timofeevich sonrió. No se puede escapar del destino. Y el destino claramente los había traído aquí por una razón. Marquise, que había estado todo el tiempo dormitando en el regazo de su dueño, se estiró, bostezó y saltó al sofá, colocándose entre Arkady Timofeevich y Timofey, como si estuviera haciendo ese nuevo acuerdo con su presencia peluda. Hasta el gato lo aprueba, se rió Timofey. En ese momento Arkady Timofeevich sintió que algo claro y cálido le recorría el pecho. Los niños de al lado, la casa intacta y hasta los extraños, que ya no parecían tan extraños, se convirtieron casi en familia por el amor compartido por ese pedazo de tierra, esos muros que guardaban recuerdos de generaciones. El tiempo y el trabajo conjunto habían dado sus frutos. Gennady, que antes solo hablaba de deudas y plazos, ahora comparte sueños, su hijo mayor, los planes para el verano, la idea de renovar el granero y convertirlo en un estudio. Las preocupaciones financieras no habían desaparecido, pero ya no eran tan pesadas como antes. Era como si al invertir no solo dinero sino también confianza en la tierra y la familia, hubiera encontrado un equilibrio que el dinero por sí solo nunca podría comprar. El marqués, indiferente a los cambios económicos, continuó su reinado perezoso al sol. Tumbado a los pies de Arkady Timofeevich, abría un ojo de vez en cuando como para comprobar si el mundo seguía girando en su lugar, o más bien, si su ser humano seguía ocupando el mismo lugar en el sofá. Al cabo de un año el gato había ganado peso gracias a los restos de comida y las caricias excesivas, pero mantenía la postura de un aristócrata decadente, su cola siempre impecablemente rizada y su bigote levantado con dignidad. Incluso su prominente barriga parecía un accesorio de estatus, prueba de que allí reinaba la abundancia. En ese momento vibró el teléfono en el bolsillo de Arkady Timofeevich. El dispositivo, un regalo de Timofey, con teclas grandes y letras claras, para no forzar la vista, papá, mostraba un nombre familiar en la pantalla. Se ajustó las gafas con dedos temblorosos, como si el gesto aclarara las letras. Gennady, hijo mío, es bueno saber de ti, su voz era ronca, pero la sonrisa era genuina. Por supuesto que llega el sábado. Y traer a Valia, por supuesto. Aquí caben todos. Hizo una pausa, escuchando las preocupaciones al otro lado de la línea. No, estoy bien. Timofey cuida mi presión arterial como una enfermera, y Zinaida Petrovna, ya la conoces. Si estornudo fuerte, el té de manzanilla ya está llamando a la puerta. Me reí suavemente. Entonces nos vemos el sábado. Estaremos esperando. Colgó el teléfono y cerró los ojos, dejando que el sol le calentara la cara. Sobre la pequeña mesa de madera, entre tazas de té frío, estaba la fotografía de Elizabeta. La misma que ella le mostró en sueños, poco antes de caer enferma, la joven de los ojos chispeantes, la sonrisa que parecía guardar un secreto feliz. Arkady Timofeevich tocó ligeramente el cristal del marco como si pudiera atravesarlo. Mira, Liza, pensó dirigiéndose a ella en silencio. Los chicos han vuelto. La casa vuelve a respirar. El jardín está en flor, tal como querías. Todo como soñamos, todo como tú soñaste. Por un instante habría jurado que la foto había cobrado un brillo interior, como si Elizabeta, desde el otro lado del tiempo, le estuviera enviando una señal de aprobación. Tal vez fuera solo el sol reflejándose en el marco. O tal vez no. Abuelo. Abuelo, mira lo que hice. La voz aguda del vecino lo hizo regresar. Corriendo rápidamente el niño le mostró un dibujo colorido, en el que líneas torcidas pero entusiastas representaban la casa con su tejado verde y el jardín florido. Tiene una pinta estupenda, TSSHK, elogió Arkady Timofeevich, utilizando el apodo cariñoso que había inventado para el niño, un juego de palabras con las iniciales de su nombre. Parece real. ¿Puedo dártelo?
Los ojos del niño brillaron. Por supuesto. Colguémoslo aquí en la pared del porche para que todos lo vean. El niño se alejó de un salto, orgulloso de su reconocido trabajo. Arkady Timofeevich colocó el dibujo sobre la mesa y lo sostuvo con la taza de té para que el viento no se lo llevara. Otro pedacito de vida que conservar. Otro recuerdo que esas paredes absorberían. Entonces recordó las palabras de Vasily Prokorovich, que en los últimos meses se había convertido en un visitante frecuente: un hombre vive tanto como lo considera necesario. Qué acertada era esa frase. La casa crujió levemente como si estuviera de acuerdo, sus viejas tablas crujieron bajo el peso de décadas de risas, lágrimas y silencio compartidos. Era una casa que recordaba. Eso mantenía el alma de los Zuravsky en cada grieta, en cada clavo oxidado. Y seguiría de pie absorbiendo nuevas historias, nuevos pasos en el pasillo, nuevas voces resonando en el jardín. Porque una casa no está hecha solo de madera y ladrillos. Está formado por aquellos que viven en él y aquellos que, incluso cuando están ausentes, nunca lo abandonan.